Capítulo 811. ¿El orgullo llega? Distingo 5 demonios en total, a juzgar por mi sentido del maná, todos ellos de nivel 6, gracias a Dios. Si todos hubieran resultado ser de un nivel más alto que yo, podríamos haber estado muertos y enterrados allí mismo. De acuerdo con la información que me las arreglé para intercambiar con Al, la gran mayoría de los demonios, los propiamente sapientes de todos modos, son de nivel 6. Debido a las vidas generalmente cortas y bárbaras que tienden a vivir, la mayoría no llega al nivel 7, pero los que lo hacen pueden considerarse poderosos, por encima de las masas. Aparentemente, existen demonios de nivel 8, pero solo más abajo, donde el maná es más grueso en el borde entre el tercer y cuarto estrato. Teniendo en cuenta sus ventajas naturales e innatas, un demonio de nivel 8 no es algo con lo que quiera enredarme. Ni un poco. Por ahora, estos 5 demonios en su disco flotante de color rojo oscuro de pura energía continúan acercándose a un ritmo rápido a medida que nos separamos para recibirlos. Cuando se acercan lo suficiente, su impulso se ralentiza y el demonio más cercano, de pie con orgullo en el borde de su disco, nos mira con desprecio apenas disimulado. No es fácil juzgar la expresión de una monstruosidad no humana, pero con suficiente práctica puedes dominar casi cualquier cosa. El demonio en cuestión es lo que he llegado a saber que es un demonio del orgullo. Un físico humanoide, con más cuchillas y púas de las que generalmente se verían en una persona, acompañado de una cabeza extrañamente delgada pero alargada con una boca larga y vertical que se abre con más frecuencia de lo que se cierra. Según Al, los demonios del orgullo se consideran generalistas entre los demonios de nivel 6, igualmente capaces de lanzar hechizos y cortar de cerca con sus garras y púas. Después de unos momentos, siento que una conexión mental me busca y permito que encaje en su lugar, mi mente múltiple construye cautelosamente monitoreando la conexión, preparada para rechazar cualquier ataque que tenga lugar. Criatura asquerosa, el tono mental del demonio gotea positivamente con condescendencia, ¿por qué deambulas por las llanuras dentro de los límites de la gran ciudad de Orpule? ¿Cómo? Incluso sin girar la cabeza, todavía puedo ver el enorme pilar que sostiene a Rotlu detrás de nosotros. ¿Este tipo me está diciendo que ya salimos de los límites de esa ciudad? ¿No estamos todavía en el área de Roklu? Le pregunto, y por cierto, ¿quién diablos eres? ¿Por qué es su negocio donde estamos? El demonio del orgullo crepita de indignación al ser interrogado por lo que probablemente considera un insecto humilde. Del primer estrato nada menos. ¿Admites que eres originario del humilde Roklu? ¿Te ha mandado el gordo a hacer su trabajo sucio? Me ilumino. ¿Te refieres a Rokus? Realmente es enormemente gordo, ¿no es así? Personalmente, no soy de los que avergüenzan al cuerpo ni nada por el estilo, pero ese tipo tiene rollos en sus rollos. Debe pesar 8 toneladas por lo menos. El tipo tiene tanta masa que la primera vez que lo conocí casi me quedo atrapado en una órbita. Es bueno ver a alguien más que es igualmente perspicaz cuando se trata de las características más increíbles de Rokus. El señor de la ciudad de Roklu tuvo que desarrollar una segunda boca, ya que la primera nunca dejó de comer. No niegas mi acusación, insecto. ¿Eres parte de los juegos de guerra? ¿Es esto un asalto? ¿Uno? Ni siquiera soy un demonio, ¿por qué sería parte de tus juegos de guerra? ¿Qué son los juegos de guerra de todos modos? Con cada palabra que envío a través del puente, el demonio parece ofenderse más y más. No es que crea que yo tengo la culpa. Solo puedo suponer que todos los demonios del orgullo son susceptibles, considerando lo que son. No me dejaré engañar por tus patéticas mentiras. Esta es claramente una estratagema de Rotlu para ganar ventaja en nuestro conflicto. Serás enviado en nombre de Orpule. Antes de que pueda procesar en mi cabeza de qué se trata exactamente este idiota, hace un gesto cortante con una mano con garras y así, los otros 4 demonios en el disco comienzan a llover sobre nosotros. Lava, azufre, cenizas, todo tipo de magia desagradable toma forma en un instante y el bombardeo comienza a caer sobre nosotros antes de que tenga la oportunidad de mover mis pies. Santo cielo. Estos tipos van en serio. Cracom. Un destello abrasador de luz golpea mis ojos, haciendo que mis pobres sentidos de insecto se tambaleen cuando Timmy levanta un brazo crepitante hacia el cielo y suelta un rayo devastador que crepita en el disco, quemando una parte de la energía que lo sostiene y encogiéndose. Su tamaño. Incluso cegado, le doy al mono una mirada furiosa. No hay forma de que pueda cargar eso tan rápido, debe haberlo estado preparando en el momento en que el demonio se acercó a mí.
Resultó ser una buena decisión al final. Invita. Escudos arriba. Krinis, mira si puedes alcanzarlos. Pero ten cuidado. Voy a... Mirando hacia arriba, uso todo mi poder mental mientras me preparo para enfrentarme a estas malditas criaturas. Lo primero que será mejor que haga es intentar derribarlos al suelo, supongo. Menos mal que tengo magia de gravedad. La siguiente pregunta es, ¿cuántos rayos de gravedad puedo hacer con todas las construcciones mentales a mi disposición? Resulta que la respuesta es muchas. Al extraer directamente del maná de gravedad almacenado dentro de mi cuerpo, ninguno de mis cerebros se ve obligado a mantener una construcción o manejar el procesamiento del maná, por lo que todos y cada uno de ellos se ocupan de unir rayos de gravedad básicos que lanzo de inmediato a mi objetivo. En unos momentos, tengo una descarga constante de magia de gravedad que se arroja sobre los demonios ofensivos. No muchos encuentran su objetivo, dado todo el desorden en el camino entre nuestros dos lados arrojándose cosas el uno al otro, pero algunos lo hacen. Eventualmente, todo va a sumar. O al menos, lo habría hecho si Invidia no hubiera tomado las cosas en sus propias manos. Auge. Auge. Dos explosiones devastadoras acuden el disco cuando el demonio de la envidia desata su potente magia explosiva, la energía de sus hechizos desgarra la estructura del disco y lo encoge aún más, obligando a los demonios a acercarse al suelo. El rostro del demonio del orgullo está aún más retorcido que antes, lleno de rabia ante la mera perspectiva de tener que poner los pies en el suelo. No te preocupes, amigo, en poco tiempo te enterraré en él. Capítulo 812. Antes de la caída. Hola, amores. Debo decir que en todas mis aventuras y viajes, no me he encontrado con nada parecido a lo que vi en Renewal. Monstruos y personas. Vivir juntos en armonía. Pensarías que estoy loco si te dijera eso, absolutamente ladrando. No obstante, por difícil que sea de creer, puedes confiar en la palabra del viejo Tori. Me rogaste que viniera aquí y te informara, y eso es lo que he hecho. Si tuviera que dudar de mí en este punto, entonces podría lastimar mi pobre corazón, querido lector. Continuamos nuestro recorrido por la ciudad y nuestra guía, la señora Emilia Creterton, fue una verdadera fuente de información. Solo tenía que mover un dedo en cualquier dirección y ella instantáneamente comenzaba a describir la historia detrás de cualquier cosa y todo lo que estaba en esa dirección. Cuando dimos un paseo hasta el muro que rodeaba la ciudad, pude arrastrar mis viejos huesos hasta la parte superior y escuché embelesada mientras explicaba el intrincado sistema de riego en el que las hormigas habían trabajado en cooperación con los granjeros. Casi todo estaba enterrado bajo tierra para evitar la evaporación y era operado por una red de bombas alimentadas con mará. Debo decir que la inversión de tales equipos y núcleos caros en algo como la agricultura fue ciertamente inusual. ¿Sabes lo que me dijo? La colonia no lo pensó de esa manera, sonrió mientras me lo explicaba, sus ojos se llenaron de orgullo mientras miraba los campos que se extendían más allá de las murallas de la ciudad. Para ellos, ven la agricultura como una necesidad fundamental de nuestras vidas, por lo que fue lo primero en lo que buscaron ayudarnos, y el área en la que pusieron más esfuerzo que cualquier otra. La agricultura no es una profesión sucia o simple. En renovación, señora Tolley, es el trabajo más importante que cualquiera puede hacer. Cuando lo pones de esa manera, tiene mucho sentido. La próxima vez que esté en el mercado recogiendo carnes dulces y golosinas, piense, y posiblemente una moneda extra o dos. Para los granjeros, queridos lectores. Después de nuestra visita a las murallas, tenía muchas ganas de ver la catedral de cerca y en persona. El edificio más grande de la ciudad, un gran edificio de piedra cubierto con las tallas más maravillosas, este lugar de culto era algo de lo que muchos de nosotros en la gran ciudad ya habíamos oído hablar. De hecho, tal herejía abierta es más que poco común en esta época. Estaba ansioso por presenciarlo por mí mismo. El hecho de que esta comunidad, esta gente, hubiera llegado a reverenciar a las hormigas que los habían salvado, era natural en cierto modo. Una presencia muy real y física que los protegía frente a un peligro muy real y físico. Lo que me sorprendió cuando nos acercábamos a la catedral en sí, fue el fervor con el que la gente se entregaba a sus devociones. Los ojos de Emilia prácticamente brillaban cuando llegamos fuera del gran edificio en sí, la niña estaba muy feliz de explicar con gran entusiasmo la manera en que la catedral operaba como el centro espiritual de la vida de las personas. Me sorprendió un poco saber que no había devociones diarias. No hay reuniones por la mañana ni por la tarde, ni por las dos, como he visto en la iglesia del camino.
La razón es que las hormigas que la gente había reunido para reverenciar no consideraban tal actividad como trabajo, y por lo tanto la descartaron como una pérdida de tiempo. Me reí mucho cuando escuché eso. En cambio, la catedral funciona todas las horas del día y de la noche, sus puertas se abren para permitir que las personas visiten cada vez que pasen, o tengan tiempo, para ofrecer una oración o escuchar un sermón. Colocadas de manera prominente a ambos lados del gran arco que marcaba la entrada, había dos piedras parlantes altas, con una forma muy inteligente para parecer hormigueros, debo agregar. Emilia me aseguró que sin importar la hora, dos acólitos estarían en posición, exponiendo la sabiduría del grande a la gente que pasaba. Incluso mientras miraba, pequeñas multitudes se reunieron a los pies de los dos predicadores, quienes hablaron con voces claras y gran convicción a su audiencia embelesada. Tenía tantas preguntas. ¿Puedes darme una muestra? ¿Una muestra de la sabiduría del grande? Le pregunté a la querida niña a mi lado. ¿Qué es lo que se enseña aquí en la catedral que sería fácil de entender para mí? Pensó muy seriamente por un momento, con el ceño fruncido por la concentración. Es muy importante, comenzó, dormir 8 horas al día. No importa lo ocupado que estés, o cuánto trabajo tengas que hacer, si no descansas, entonces no podrás dar lo mejor de ti. Al día siguiente. Esto debilitará a la comunidad. No pude evitar reírme con deleite. La mirada en su rostro era mortalmente seria. Tengo que confesarte, lector, si pudiera ir a una iglesia y me dijeran que necesito dormir más, probablemente asistiría con mayor regularidad. Extracto del capítulo 5 de Peaje viajero por las tierras de la colonia publicado en la mensual Gaceta Pangera. La velocidad a la que puedo escupir rayos de gravedad en realidad me está impresionando muchísimo. Puedo recordar lo difícil que fue cuando quería lanzar uno solo de estos tontos, ahora puedo escupirlos a un ritmo de más de uno por segundo. Las construcciones mentales muestran su poder. Guaya. Aún más a mi favor, los demonios parecen haber decidido que, dado que los rayos púrpuras de maná no parecen hacerles ningún daño, ni siquiera se molestan en esquivar, enfocando su atención en las explosiones y relámpagos más obviamente letales. Siendo enviados a su manera. No es que me importe. Cuanto más triturado se vuelve el disco, más comprometido se vuelve el demonio del orgullo a la cabeza, hasta que su rostro es una máscara retorcida de puro disgusto. Morirás por tu insolencia. Gusano. Oye, solo hay un gusano que necesita ser destruido debido a su insolencia, y seguro que no soy yo. Gran charla de un pequeño demonio. Me burlo de él. ¿Qué tal si vienes aquí y dices eso? Los 5 demonios en la plataforma parecen tomar mi invitación más literalmente de lo que pretendía y se lanzan hacia nosotros, saltando del disco a velocidades vertiginosas mientras muestran sus garras contra nosotros. Con un grito de alegría, Timmy golpea el suelo con ambas manos, triturando una sección de piedra hasta convertirla en polvo mientras se lanza hacia adelante, con un relámpago crepitando alrededor de su torso. En un abrir y cerrar de ojos, choca contra los monstruos que lo atacan, usa su cuerpo para bloquear su camino y golpea de dos de ellos en el aire con dos puñetazos tan rápidos que ni siquiera puedo verlos. La tripulación de demonios es un grupo mixto, el demonio del orgullo a la cabeza es seguido por dos modelos de aspecto más fornido y otros dos que son claramente más una variedad de ruedas, a juzgar por la falta de piel en sus huesos. Quiero decir, Invidia es muy pequeño, pero tiene muy pocos huesos y masa muscular, que aparentemente no es lo que quieres meter en tu dimensión de bolsillo. Materia cerebral. Todo está bien. Bíceps. No tanto. Según todos los informes, este parece ser un grupo equilibrado de demonios, en camino a participar en algún tipo de guerra. Tendré que preguntarle al de qué se trata cuando terminemos aquí. Mientras Timmy es atacado, el simio sonriente es desgarrado por sus 5 oponentes, Crinis emerge de las profundidades, sus tentáculos serpentean para atrapar a los demonios alrededor de sus extremidades, el horrible zumbido de sus púas se eleva en el aire. El demonio del orgullo en particular parece ofendido por este giro de los acontecimientos, cortando la extremidad que lo agarraba e intentando saltar en el aire para crear cierta distancia. Desafortunadamente, él es demasiado pesado. Capítulo 813. Sí, sé que no es así como funciona la gravedad. Después de ser golpeado con literalmente docenas de rayos de gravedad, el poderoso salto del demonio del orgullo lo lleva prácticamente a ninguna parte, arrastrado hacia el suelo por su propia masa. ¿Cómo te gusta eso, tonto? Ahumado por el poder de la gravedad. Hombre, no puedo esperar para tener en mis manos esa habilidad de gravedad.
Habiéndome hartado de lanzarles hechizos, cargo, corriendo hacia nuestros enemigos, mis piernas se vuelven borrosas. Descontenta con el tratamiento que le dieron a sus tentáculos, Krinis ya se está relajando más, arrastrándolos por el aire hacia el demonio del orgullo mientras el monstruo confundido intenta entender por qué no puede moverse como quiere. Detrás de él, uno de sus aliados, un demonio extrañamente serpentino, se eleva, una poderosa aura de magia curativa se acumula a su alrededor. Exterminar al curandero. Protocolo de derribo rápido. Estoy tan sorprendida de escuchar las feromonas que mi gran carga casi se derrumba sobre sí misma cuando mis piernas están a punto de enredarse entre sí. Logré corregirlo a tiempo, y espero que nadie se dé cuenta. De la nada, Protectant aparece ya descendiendo sobre el demonio serpiente junto con 6 de sus compañeros guardaespaldas. Antes de que la pobre criatura pueda siquiera completar el lanzamiento del potente hechizo de curación que había estado preparando, las 7 hormigas lo desgarran, su peso combinado empuja al monstruo al suelo donde sus mandíbulas lo acaban. Un momento después, las hormigas se han ido, dejando atrás nada más que biomasa. Eso fue diferente. En otro segundo, choco con el demonio del orgullo, la fuerza de mi carga arranca al monstruo de las garras de Krinis y lo envía a una docena de metros de distancia, desparramado en la piedra abrasadora del tercer estrato. Cientos de pequeños demonios infantiles se deslizan fuera del camino mientras avanzo hacia él, mis mandíbulas rechinando. Detrás de mí, Tim y Envidia continúan destrozando a los oponentes restantes, la combinación de la imponente ofensiva del gran simio y la magia de apoyo perfecta del demonio de la envidia, y las explosiones, son demasiado para incluso sus enemigos de nivel 6. Incluso cuando me acerco al demonio del orgullo caído, mis construcciones mentales no cesan en su trabajo, girando juntos un aluvión vertiginoso de paquetes de magia mental para disparar a través del puente que mi oponente tan tontamente no cortó cuando tuvo la oportunidad. Es una sensación tan extraña estar concentrada en lo que estoy haciendo, concentrada en mi enfoque, en mis mandíbulas, en cargar un mordisco de presagio, mientras que al mismo tiempo puedo sentir mi cerebro trabajando en tantas otras cosas. Tareas. Mis subcerebros están apuntalando los constructos, mientras que los constructos utilizan sus propias funciones, además de aprovechar los cerebros físicos que los mantienen para tejer docenas de hilos juntos al mismo tiempo. Es desconcertante, confuso, eufórico y embriagador, todo al mismo tiempo. Lo mejor que puede, se pone de pie, sin la gracia o el poder que uno esperaría de alguien de su clase presente mientras los efectos persistentes de la magia de gravedad que lo golpeó continúan agobiándolo. Como resultado, la siguiente confrontación es ridículamente unilateral. Con un gruñido, el demonio se lanza hacia mí, el brazo brillando con la luz de la habilidad en uso. Ya advertido, giro mi cuerpo en el ángulo perfecto, maximizando el grosor de mi caparazón en el punto de impacto. La velocidad imposible de mis reacciones me permite ajustar mi posición en el último momento posible, sin darle al demonio la oportunidad de cambiar el golpe. Incluso con estos preparativos, las garras se clavan en mi precioso caparazón de diamantes. A pesar de todas mis ventajas, hay límites en cuanto a que también funcionará el diamante del primer estrato contra las garras del tercero. Estúpido prejuicio de mazmorra. Llamo falta. Bueno, él podría tallar surcos en mi caparazón, pero la carne de demonio no es tan dura como para que mis mandíbulas no puedan hacer algún trabajo. Maldición de presagio. La luz oscura se manifiesta cuando mis mandíbulas se cierran sobre el demonio del orgullo. Combo. Activando la habilidad combo de mordida, bombeo rápidamente mis mandíbulas, los músculos de mi cara gritan mientras mi resistencia cae en picado. Omenchong tras Omenchong corta al demonio del orgullo hasta que la pelea lo abandoncia. Junto con toda la vida. ¿Qué diablos fue eso? Exijo ampliamente. Esta vez ni siquiera me inmuté cuando Al apareció a mi lado. Solo demuestra que puedes acostumbrarte a cualquier cosa si tienes la oportunidad, incluso a los globos oculares llameantes de la muerte que aparecen en un abrir y cerrar de ojos. Sé que eres más fuego que globo ocular en este momento, pero ¿alguna vez cierras esa cosa? Puedes parpadear. Exijo. ¿Deseas que cierre mi ojo? Esta petición. Raro. Sí, puedo hacer esto. Así que lo hace. Santa Madre de Gandalf. Abierto. Ábrelo. Un momento después vuelvo en mí mismo, retorciéndose en el suelo. El horror. El puro horror de eso. Ni siquiera podía cerrar mis propios ojos, así que no podía verlo. Por favor, nunca vuelvas a hacer eso, suplico.
Se toma nota de su solicitud. Entonces, digo débilmente, tratando de descartar esa imagen de mi mente, ¿pensaste que podrías explicar lo que sucedió aquí? ¿Por qué estos tipos decidieron atacarnos de la nada? ¿El demonio del orgullo mencionó algo sobre una guerra? ¿Sí? Muchas de estas obsesiones requieren una expresión violenta. Asesinar demonios, masacrar demonios, cortar demonios, masacrar demonios, matar demonios, sangre demonios, torturar demonios, espada demonios, huesos demonios. Ok. Creo que entiendo la imagen. Para dar salida a estos demonios, es común que las ciudades vecinas organicen una guerra formal. Esto también funciona como un medio por el cual las ciudades pueden competir por territorio y resolver agravios. Si la memoria no me falla, tengo la clara impresión de que Al es algo así como un elefante. No puedo imaginarme a este globo ocular olvidando alguna vez. Roklu había organizado una guerra con nuestro vecino más cercano hace algún tiempo. Sospecho que este demonio del orgullo nos vio atravesando las llanuras en dirección general a Orpule y creyó que éramos una fuerza de ataque secreta dirigida a atacar la ciudad. Eso es una tontería. ¿Solo nosotros 5, atacando una ciudad entera? Sería un suicidio. ¿Y qué diablos estaban haciendo los 5 aquí en medio de la nada cuando se suponía que había una guerra? El ojo parparea con diversión. Creo que fueron la fuerza de ataque dirigida a atacar a Rotlu por sorpresa. Eso sería correcto. Capítulo 814. Una grieta demoníaca. Después de recolectar algunos núcleos seleccionados y comer biomasa, todo lo que pudimos hacer fue encogernos de hombros y volver al trabajo. Aún así, no puedo evitar sentir que este incidente volverá y me morderá el trasero de alguna manera. Al menos esta vez puedo agitar orgullosamente mis antenas y declarar que no fue mi culpa. ¿Cómo se supone que voy a saber que a algún demonio del orgullo al azar se le mete en la cabeza para atacarme? Claramente no había forma de salir de esa situación. Ahora, ¿dónde estábamos? ¿A qué distancia están estos túneles, Al? Hace calor aquí. Eso es una mentira. Aquí hace calor constantemente. Si la temperatura le resulta desagradable, puede ser una buena idea no descender más. El calor solo aumentará. Supongo que no tienes ningún problema con eso. La parte de mi cuerpo que se extruye en esta dimensión está compuesta por un 65,37% de energía térmica. No me molesta. Invidia, cuando evoluciones, trata de no convertirte en un globo ocular flotante de fuego, ¿de acuerdo? Si realmente quieres elegir un elemento, haz tierra o algo así. La llama Sis es poderosa. Lo quiero. Literalmente no importa lo que tenga, lo habrías querido de todos modos. Solo considera, ¿de acuerdo? No quiero arrastrar este tipo de calor por toda la mazmorra. Ni siquiera puedo sudar. Las hormigas no son particularmente buenas para regular la temperatura internamente. Aunque algunas colonias son increíbles para utilizar el flujo de aire dentro de sus nidos para controlar el calor, básicamente construyen sistemas de aire acondicionado automatizados para asegurarse de que el interior del nido nunca esté demasiado caliente o frío y que el aire no se vuelva viciado. Bastante inteligente para criaturas con un cerebro del tamaño de una cabeza de alfiler. Por supuesto, nuestros eternos enemigos, las termitas, son los mejores en este tipo de cosas. Esos pequeños insectos ciegos crean enormes nidos en montículos que pueden traer aire fresco hasta la cámara de anidación fuertemente protegida de su enorme y gruesa reina. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde ahora? Preguntó. La entrada a los túneles es por aquí. Al apunta un zarcillo de su corona siempre ardiente a nuestra derecha y así avanzamos en esa dirección. Ya hemos llegado a casi 10 kilómetros de Roklu. Las entradas a los túneles son tan raras. Parece que podrían ser más comunes. Interesante. Seguimos avanzando y mientras nos abrimos paso a través de la alfombra siempre cambiante de demonios infantes, me tomo un momento para hablar con Protectant. Muy bien, Protectant, también puedes salir aquí y responder algunas preguntas. Su respuesta me llega tan ligera como la brisa. ¿Tengo que? Sí, tienes que hacerlo. No voy a hablar con el aire cuando sea ciencia cierta que estás justo aquí. Honestamente, un poco a regañadientes, mi guardaespaldas aparece a mi izquierda. Como de costumbre, su postura es un poco encogida, como si todavía estuviera tratando de esconderse a pesar de estar a la vista. Me pregunto si se molestan en entrenar sus habilidades de sigilo, considerando que dependen de un poderoso órgano para esconderse la mayor parte del tiempo.
Similar a Al, el órgano en cuestión afecta sutilmente las mentes de quienes lo rodean, actuando como un filtro de percepción. Entonces, ¿qué fue eso allá atrás? ¿El protocolo de eliminación? ¿Es un cambio en la política establecida o algo así? Ella se mueve incómodamente. Se ha decidido que seremos un poco más activos a partir de este momento durante el combate. Si podemos terminar las peleas más rápido con un golpe de precisión y, por lo tanto, reducir el riesgo al que estarás expuesto, será beneficioso en la ejecución de nuestros deberes. Sin mencionar que les ayuda a obtener algo de experiencia y biomasa en el trabajo, apruebo, me gusta. Significa que nos exponemos con más frecuencia, lo que a muchos de nosotros no nos hace felices. Descarto esas preocupaciones con un movimiento de mi antena. No pueden quedarse de brazos cruzados y esconderse mientras me matan, ¿verdad? Tienen que exponerse en algunos puntos para poder desempeñar su papel. Es solo una cuestión de averiguar cuándo y cuánto. Creo que esto es un cambio sensato. Sigan con el buen trabajo. No acostumbrado a ser elogiado, Protectant tropieza un poco antes de desaparecer de mi vista nuevamente. Sin embargo, quise decir lo que dije, si pueden ser un poco más proactivos, tener a estos 20 siguiéndome no será tan doloroso. Es agradable tener más hormigas con las que hablar, para empezar, algo que realmente no puedo hacer si se niegan a mostrarse la mayor parte del tiempo. Hablando de otras hormigas. Muy bien, Invidia, escúpela, suspiró. Un momento después se nos une una cría bastante desaliñada. Brilliant se sacude rápidamente, como lo haría un cachorro, para deshacerse del exceso de saliva del demonio de la envidia antes de mirar a su alrededor. Oro. ¿Qué es todo esto? En menos de 5 segundos, ya vio la alfombra de demonios arrastrándose alrededor de nuestros pies y se abalanzó sobre uno, sujetando a la criatura que luchaba con sus mandíbulas para poder inspeccionarla más de cerca. Cuidado, idiota. Estas pequeñas cosas son peligrosas para alguien tan débil como tú. Casi hablé proféticamente, un instante después, el pequeño demonio enfurecido logró liberar una garra y le dio un golpe salvaje a su captor, amenazando con cortar la cara de Brilliant en dos. Splat. Con un pisotón enfático, Tim aplasta al demonio infractor, levanta a Brilliant con un brazo y la coloca firmemente sobre su hombro con un movimiento suave. Eso estuvo cerca. Puede que seas de nivel 3 en comparación con su nivel 1 o 2, pero estos pequeños tienen partes del cuerpo mucho mejores que las nuestras. Mejor masa muscular, garras más duras y afiladas, piel y cuerpos más duros. A pesar de la diferencia en el nivel, Son todavía es capaz de cortarte con facilidad. La pequeña hormiga chasquea las mandíbulas en estado de shock. ¿En serio? Eso es fascinante. Esa es la diferencia entre estratos en el trabajo, me quejo. Solo mejorando nuestros cuerpos podemos cerrar la brecha. Todo lo que eso significa es que debes considerarte de primer nivel por el tiempo que estemos aquí abajo. Absolutamente todo en el tercero puede matarte. Si vas a seguir siendo estúpido, entonces te meteré de nuevo en la boca interdimensional hasta que nos vayamos. Trataré de mantenerme bajo control. Ella me da un saludo rápido con una antena que no puedo decidir si es sarcástico o no. Todavía estoy pensando en eso cuando Al sale. Hemos llegado, anuncia el demonio. En el suelo que tenemos ante nosotros hay algo que no esperaba ver, una ruptura en la interminable alfombra de demonios infantiles. En lugar del cuerpo a cuerpo rodante, se abre ante nosotros una amplia grieta en la roca negra hirviente de las llanuras de Len que los monstruos parecen evitar instintivamente, y se alejan rodando cada vez que se acercan demasiado. Las paredes del túnel frente a nosotros brillan en rojo mientras el potente maná de fuego en las venas que corren a través de la roca fluye incesantemente. Ya puedo decir que va a estar absolutamente hirviendo allí. Muy bien, entonces, entremos, suspiró. Al menos no nos veremos envueltos en más peleas extrañas entre ciudades mientras estemos allí. Capítulo 815. Lo que hay entre. No solo creo que los antiguos eran reales, sino que creo que se han vuelto más fuertes, no más débiles, con el tiempo, como algunos han sugerido. Entiendo el pensamiento detrás de la llamada teoría de la privación de maná en cascada, pero la considero optimista en el mejor de los casos y desesperadamente ingenua en el peor. Casi puedo creer que a los grandes pensadores de la última época simplemente nunca se les enseñó el concepto de entropía.
Supongo que no es un pensamiento reconfortante que la sociedad y, de hecho, el mundo estén en un estado de decadencia en lugar de crecimiento, pero la obstinada negativa a siquiera considerar este meta-estado de nuestra existencia es más que un poco desconcertante para mí. Si uno acepta que existen monstruos tan poderosos como para estar cerca de los dioses, entonces se sigue lógicamente un conjunto de suposiciones. Los monstruos más poderosos requieren más maná para mantenerse. Esto es evidente y no hay nadie que refute este hecho del Dungeon. Por lo tanto, los antiguos viven en el área del planeta con la mayor concentración de maná. Esto también sigue lógicamente. Es posible, aunque terrible de contemplar, que existan monstruos más poderosos, durmiendo en un nivel más profundo más allá de nuestra experiencia, pero no tenemos evidencia de que ese pueda ser el caso. En ausencia de tal evidencia, debemos seguir adelante con lo que tenemos. Es aquí donde los negacionistas juegan su reputación. Creen que dado que los antiguos no han podido levantarse a ese lugar por segunda vez, encerrados dentro de su propio reino desde el Rending, los niveles de maná globalmente han caído a un punto que no les permite hacerlo. Argumentan que la concentración máxima de maná en Pangea ocurrió durante ese terrible evento y desde entonces ha caído a los niveles normales o ideales. En esencia, argumentan que los antiguos alcanzaron su punto máximo demasiado pronto en la vida, y ahora yacen en un estado debilitado en el corazón de la mazmorra sin la fuerza para moverse. Es cierto que, según los registros que tenemos, los niveles de maná parecen haber caído antes de estabilizarse en el tiempo transcurrido desde el cataclismo, pero creo que hay una causa diferente. Creo que los antiguos, las criaturas más poderosas de Pangea, evolucionaron. Durante el cataclismo subieron a la superficie y destruyeron, entre ellos, millones de seres, empujándolos más allá del umbral para evolucionar a una nueva etapa de existencia. Esto requirió su retirada al centro de la mazmorra y explica el bajo nivel de maná que hemos experimentado desde entonces. No se produce menos maná en el centro de Pangea. Esos 19 individuos están absorbiendo tanto que ha afectado la concentración de energía a escala global. Extracto de El mundo es estúpido del Rift de Wildmage. Decido tomar la iniciativa en nuestro descenso hacia la grieta que tenemos delante y avanzar lentamente con precaución razonable. Este es un entorno desconocido y no quiero volverme loco antes de tener una idea clara de lo que podríamos encontrarnos aquí. Claro, podría preguntarle a Al sobre eso, pero eso haría dos cosas. 1. Absorber toda la diversión de la exploración de mazmorras, y 2. Requiere que responda un montón de sus preguntas y, francamente, me estoy cansando de explicar conceptos básicos de mi existencia anterior a la hormiga. La última vez que necesité decirle algo, terminé pasando por la mitad de la trama del Señor de los Anillos antes de que me dijera lo que necesitaba saber. Nadie tiene tiempo para eso. Los túneles son muy parecidos a los que me he acostumbrado durante mi tiempo en el Dungeon con algunas diferencias importantes. Las vetas de maná aquí parecen lava fundida, pero no el material refrigerante. Nada de ese pensamiento de lava rojo oscuro, oh no, las venas están al rojo vivo, casi literalmente. El maná en el interior es tan espeso que casi parece fluir como lava también, rezumando a través de las venas antes de filtrarse en el aire. La roca en sí es diferente, principalmente porque es completamente negra y humeante. Puedo ver las olas de calor en el aire cada vez que el túnel se extiende a cierta distancia. Luego, por supuesto, está la lava. El material parece fluir como agua aquí abajo. Cuanto más vamos, más encuentro. Timmy camina detrás de mí, también luchando un poco con el calor, pero Krinis es el que más lo está pasando mal. Ella está en su lugar habitual, pegada a mi abdomen, pero de vez en cuando se deslizan pedazos de ella por los bordes, como si la carne de su sombra se estuviera derritiendo. ¿Vas a estar bien, Krinis? Pregunto preocupada. Estoy bien. Jadea, pero estaré agradecida cuando lleguemos al cuarto estrato. Este lugar no está de acuerdo con mi especie. ¿Ya estás hablando del cuarto? Digo irónicamente, tenemos que superar este primero. Por supuesto, es natural que conquistemos estos demonios inmundos, maestro. En poco tiempo haremos nuestro camino hacia abajo, tal como lo hicimos antes. Solo puedo encogerme de hombros ante eso. Me gustaría tener su nivel de confianza. Maestría. Siento comida. Quiero decir, monstruos. Ay. Naturalmente, los agudos sentidos de Krinis son los primeros en detectar a nuestra presa. Es un poco frustrante, pero mis antenas de detección de calor son casi inútiles aquí abajo. Por todas partes hace calor. No me dicen nada.
Se siente como algo extraño. ¿Nivel 6? Deliciosa experiencia, vamos a por ella. Tomaré la iniciativa. Timmy, ten cuidado con la cría. No hagas nada estúpido, le advierto a Brilliant, si sientes un impulso abrumador de salir corriendo e investigar algo, quiero que te acerques a Invidia y te lances a su boca. Tirarme ahí. ¿Me escuchas? Con la molestia solucionada, avanzamos sigilosamente, siguiendo la curva del túnel a medida que desciende y se ensancha hasta que nuestra presa aparece a la vista. Es espantoso. ¿Qué diablos es eso? Le grito a Al. A la vuelta de la esquina veo lo que solo puedo describir como un horror. Parece un demonio, el tipo de estética de demonio normal está presente, en cualquier caso. Una especie de demonio de la ira, a juzgar por los brazos afilados de la cosa, pero ahí es donde terminan las similitudes. En lugar de carne de demonio sana y normal, lo que veo es prácticamente una aparición, inmaterial y fantasmal. Cuanto más observo los bordes de la criatura, más parecen desvanecerse dentro y fuera de la realidad y se desplaza, sus piernas son casi completamente invisibles. Susurro mentalmente, a pesar de que no estoy haciendo ningún ruido. Ah, un horror. Molesto. El daño físico tendrá poco efecto en la criatura, asegúrate de usar ataques mágicos. Entonces espera. ¿Estás diciendo que es un fantasma real? No. Un ghast es un monstruo que se crea cuando un demonio muere. Algunos demonios experimentan su obsesión tan poderosamente que la muerte no la detendrá. Su deseo se fusiona con el maná ambiental para crear un ghast que actuará sin pensar en la búsqueda de su deseo. Durante una ola, muchos nacerán debido al mayor nivel de maná. Así que, un fantasma. Odio este estrato. Capítulo 816. Rimas con gotas. A veces, Isaac Bill tenía preguntas para sí mismo. Tales como cómo diablos terminó preparándose para asaltar la tierra de los demonios junto con un enorme ejército de monstruos de hormigas, o debería dejarse crecer la barba o simplemente quedarse con el bigote. La última probablemente no fue tan difícil de responder como la primera, pero cada una merecía una cuidadosa consideración. Toma cada problema, uno a la vez, como solía decir Ma. ¿Cuánto tiempo cree que nos van a hacer esperar aquí, capitán? Preguntó Margun a su lado. Isaac resistió el impulso de inclinarse y escupir. Ya no era un chico de campo, tenía que establecer los estándares para sus hombres. Si Morrelian no toleraba escupir en las filas, él tampoco lo iba a tolerar. Se volvió hacia su teniente con una ceja levantada. ¿Realmente tienes tantas ganas de ensuciarte las manos, Margun? Dijo arrastrando las palabras. No veo cuál es la prisa, nos alojaron bastante bien aquí, considerando todas las cosas. Era cierto, la colonia había sido más que generosa, como era su costumbre, con el alojamiento para el contingente humano de su máquina de guerra. En realidad, no solo humanos, se corrigió a sí mismo. Después de que los voluntarios comenzaran a fluir de Sterrillé, ahora había algunos no humanos entre las filas, incluidos un par de Golgari, desplazados de su reino de origen. No te equivocas ahí, Isaac. Supongo que mis pies se están poniendo nerviosos. ¿Cómo estás tan relajado, sabiendo lo que está a punto de suceder? Él rió. No entiendo cómo tienes la energía para estar nervioso, Margun. Nos han tenido haciendo simulacros y patrullas hasta que caímos desde que terminó la ola, y no es como si fuera un momento feliz y divertido. Si no estuviéramos ocupados construyendo todo este montaje por aquí, apuesto a que aún estaríamos en ello. El otro soldado se quedó mirándolo. No estamos hablando de una patrulla a través de los túneles aquí, Isaac. Estamos invadiendo el tercer estrato. Ya sabes, el lugar lleno de demonios locos y fuertes. ¿Eso no te preocupa? A veces la gente no podía ver el bosque por los árboles. Otro de los dichos favoritos de Ma y su sabiduría era tan cierto hoy como lo fue el día que se lo transmitió. Con gran paciencia, Isaac se enderezó y colocó una mano sobre el hombro de Margun, mientras con la otra gesticulaba detrás del hombre. Echa un vistazo allí, amigo mío. Dime lo que ves. Margun puso los ojos en blanco. Oh vamos Isaac, no estoy de humor para otra de tus lecciones. Isaac frunció el ceño. Has venido aquí y me has doblado la oreja con tus plots, así que vas a escuchar muy bien lo que tengo que decir. Ahora, déjalo. Multa. Con un suspiro de cansancio, el otro hombre se giró y vio exactamente lo que habían estado mirando la mayor parte del día.
Está bien, continuó Isaac con satisfacción, dime lo que ves. Veo a la colonia haciendo un montón de construcción y esas cosas. Han estado en eso durante días, Isaac. El ex capitán de la guardia se golpeó la frente con la mano. ¿Eso es? ¿No ves nada más que eso? Preguntó incrédulo. Montón de hormigas construyendo cosas. ¿Eso es todo? Margun movió los hombros incómodo. No sé lo que buscas aquí, Isaac, sabes que nunca he sido la herramienta más afilada en el cobertizo. No tiene nada que ver con ser inteligente, dijo Isaac arrastrando las palabras, olvidándose de controlar su acento, y todo que ver con prestar atención. Se tomó un momento para dominarse a sí mismo. Ves un montón de hormigas construyendo cosas. Muy bien, bien. ¿Cuántas ves? No sé. Un par de miles, supongo. Parece mucho, ¿verdad? ¿Sabes cuántos sitios de construcción como este hay? Creo que había 10. Uno para cada una de las compañías de guardia. Bingo. 10 de estos. ¿Qué te dice eso? ¿Que hay muchas hormigas trabajando? Correcto. ¿Y qué están construyendo? Bases de operaciones para la invasión. Correcto de nuevo. Ahora, hay 10 de estos escenarios en construcción. Hagamos otra pregunta, ¿cuántas hormigas crees que cabrían en esta? El reconocimiento comenzaba lentamente a parpadear en los ojos de Margun. Alrededor de 10.000, más o menos, diría yo, dijo lentamente. Lo que significa que los grandes demonios malos de los que hablas serán atacados con una invasión de 100.000, más o menos, hormigas monstruosas junto con nosotros. No estoy seguro de si eres un apostador, Margun, pero sé dónde estaría poniendo mi dinero. Habiendo dejado claro su punto, Isaac se dio la vuelta y se sentó en el porche que se había construido alrededor del exterior de las barracas. La colonia había ido más allá con las instalaciones, como siempre lo hacían, y las camas cómodas, las habitaciones espaciosas y el suministro constante de té, con azúcar, era un lujo que pocas veces se había podido permitir trabajando como guardia en Lidia. En mi opinión, suspiró mientras se reclinaba hasta que su cabeza descansaba en la pared, los demonios se encontrarán en un mundo de dolor. Pueden ser monstruos poderosos, pero no creo que hayan visto nada parecido. Lo que se avecina para ellos. Por lo que escuché, el grande ya está ahí abajo armando un alboroto. Lo más probable es que no quede nada más que ruinas humeantes para cuando lleguemos. ¿El mejor? Margun levantó una ceja. ¿Eres un creyente ahora, Isaac? No te tomé por el tipo. ¿No eres de Rillé? ¿No viste al tipo grande ir a trabajar? No lo vi por mí mismo, no. Si lo hubieras hecho, podrías ser un poco más respetuoso. Si quieren que lo llame hormiga sagrada del rey de la montaña, me quitaré la gorra y seguiré el juego, y será mejor que hagas lo mismo. No lo hagas. Ve a meter el pie en los plops si no es necesario. Habiendo transmitido su sabiduría final, Isaac Birt cerró los ojos y dejó que su mente vagara hasta que el sueño lo reclamó. La colonia lo trabajaría hasta los huesos muy pronto, estaba seguro, así que mientras tanto obtendría todo el descanso que físicamente pudiera. Flotó hacia la tierra de los sueños con la imagen de un legionario en particular en su mente y una suave sonrisa en sus labios. Capítulo 817. Despertar. En las partes más profundas del tercer estrato, el maná era tan espeso que flotaba en el aire como una sopa. Cada respiración llenaba los pulmones de un monstruo con fuego y cenizas, lo suficiente como para ahogar a la mayoría de las criaturas o quemarlas desde adentro hacia afuera. Más allá de esto, un aura de maldad flotaba sobre cada roca y goteaba de cada piedra, como si los pecados de los habitantes de este lugar hubieran sido tan extremos que se hubieran filtrado en cada átomo, penetrando la fibra de la materia misma. En este lugar se podía encontrar un vasto lago de fuego. Aquellos que lo conocían se referían a él como Duegota, el siempre ardiente. Para los más observadores, el lago no era de fuego en absoluto, aunque pueda parecerlo. El calor que irradiaba del gran pozo, de más de 1 kilómetro de ancho y cientos de metros de profundidad, era suficiente para encender a un monstruo normal simplemente por acercarse, pero en lugar de fuego, era maná de fuego puro lo que irradiaba este calor mortal. Tan potente que podía verse a simple vista, el maná rojo palpitante fluía y refluía en una danza lenta a medida que se atraía cada vez más, hundiéndose hasta el fondo antes de cambiar a los bordes del lago y ascender una vez más. Para muchos, incluso para la mayoría de los demonios, este era simplemente un lugar de gran poder, un lugar codiciado por su increíble riqueza de maná.
Aún así, nadie se atrevió a acercarse, simplemente no se hizo. Aquellos que buscaban reclamar el lago siempre ardiente para sí mismos rara vez vivían por mucho tiempo, tal poder no estaba en manos de personas como ellos. Como tal, para los demonios, este era un lugar de miedo y precaución, que era mejor evitar tanto como fuera posible. Para los más antiguos y profundos de su tipo, este lugar tenía un miedo diferente. Había muy pocos lugares en el tercer estrato que soportarían un demonio de nivel 8, que podría proporcionar el tipo de maná que necesitaban para sobrevivir. En estos lugares selectos, habitaban los demonios más poderosos, durmiendo durante siglos mientras esperaban la llamada. Odín Malum se deslizó por la piedra desnuda, los instintos gritando de peligro. No quería estar aquí, pero el dios había hablado y descubrió que no tenía más remedio que obedecer, su sangre, las mismas células de su cuerpo exigiendo que aceptara al monstruo que había visto mientras dormía. Odiaba esta existencia servil, su orgullo de lobo solitario no podía soportar tener una autoridad sobre sus hombros, pero no podía ver una salida. Se había vuelto poderoso alimentándose de las vidas de aquellos a los que había derrotado, pero no podía imaginar volverse lo suficientemente fuerte como para matar eso. Incluso durante su evolución, cuando se paró frente a Arconiden, sintió como si su alma estuviera temblando. Si encontrara al demonio y apareciera ante él en su cuerpo físico, probablemente sería incluso peor. Inconscientemente, Odín flexionó las hojas que se extendían desde sus antebrazos. Había sido difícil viajar tan lejos y solo recurriendo a todas las habilidades que había aprendido en su vida anterior y en esta había podido sobrevivir. Ahora que estaba tan cerca de su destino, vaciló. Estaba tan tranquilo. De forma poco natural. Le tomó un momento darse cuenta de que era lo que faltaba. Los demonios infantiles se habían ido. No engendraron en los túneles entre las capas que había aprendido aliviado, agradecido de no tener a los pequeños mordedores bajo los pies. Por alguna razón, no engendraron aquí. Independientemente de su creciente inquietud, Odín estaba ansioso por cumplir con la tarea que el dios demonio le había encomendado, por lo que se sumergió en sus habilidades, hundió su perfil lo más bajo que pudo y continuó avanzando. Ante él, el lago de maná que se agitaba lentamente rugía con un calor puro que amenazaba con hacer retroceder incluso a él, un demonio nativo. Pero perseveró hasta que llegó al borde. Una vez más dudó, aquí en el precipicio, pero incluso ahora, cuando cada nervio le decía que se diera la vuelta y se marchara, su cuerpo se negaba a obedecer. En lugar de eso, extendió una hoja y arrancó hábilmente una sección de piedra libre. Usando la punta de la extremidad con forma de sierra, lanzó la roca recién tallada en el aire antes de medir su golpe y golpearlo en medio de Durgota. Entonces, esperó. Y entonces, ya era demasiado tarde. Un estruendo profundo resonó en todo el lago cuando el maná comenzó a circular más rápidamente. Ante los ojos horrorizados de Odín, una profunda sombra apareció en el fondo de Duegota, una vasta oscuridad que se movió y creció en sus ojos. Cada vez más rápido, el maná de fuego giraba y se espesaba a medida que el centro de la piscina se sumergía hasta que todo el lago se había transformado en un tornado arremolinado de calor y cenizas, una enorme figura desenrollándose en el corazón. Arraigado en su lugar, Odín no tuvo más remedio que esperar y observar mientras el torrente rugía, acercándose tanto a sus pies que las garras de sus dedos estallaron en llamas, quemando incluso su piel inmensamente resistente. Me has despertado, ratoncito. Hablar. Entonces saciarás mi sed. Como una burbuja llena de maldad, los pensamientos del gran demonio se entrometieron en su mente antes de que estallara, inundando sus pensamientos con una sed de muerte que gritaba y expulsó casi toda apariencia de pensamiento racional de su mente. Odín se marchitó mientras luchaba por preservar su mente, centrando su ser alrededor de su núcleo inexpugnable. Me ha enviado el dios demonio, jadeó, con un mensaje para su sirviente, Torrifex. Ah. He dormido tanto tiempo. Por fin mi amo me ha llamado. Habla, ratoncito. Dime qué querría mi Dios de mí. El aura de pecado que yacía sobre este lugar se espesó cuando el gran demonio se despertó, agitándose hasta que pareció como si el aire mismo gritara por sangre y matanza. Arconide me exige que te levantes y prepares a sus hijos para su regreso. Elimina a los débiles, masacra a los indignos y quema a los que no pertenecen. El tiempo se acerca entonces. Estaré ante mi maestro una vez más. Con una erupción de fuego puro, la figura dentro de las profundidades del lago salió a la superficie. Odín no vio nada excepto fuego, cenizas y 1000 espadas. Ven, ratoncito.
Como yo sirvo, tú también lo harás. Hay mucho trabajo por hacer. Capítulo 818. Túnel del amor. Afortunadamente, los demonios espirituales translúcidos de obsesión vestigial son menos comunes que las amenazas más mundanas en los túneles. Ese primer fantasma fue un poco doloroso de tratar, principalmente porque dudaba mucho en acercarme a la cosa espantosa en primer lugar. Timmy ayudó al aburrirse de mi lento avance y golpeó a la cosa en la cara con un rayo que hizo que la criatura chillara y se retorciera de dolor antes de correr hacia nosotros. Fue casi más por instinto que por una decisión consciente que desgarré al monstruo con una explosión de magia de hielo que destrozó lo que quedaba del paquete de animosidad y maná. Lo que fue más sorprendente aún fue que gané experiencia para ello. Incluso esto puede contar como un monstruo. Le exigí al informado. Sí. Conveniente. También pueden subir de nivel y evolucionar, por lo que es mejor tener cuidado en los túneles más profundos. Un gas de nivel 6 o 7 puede ser una molestia para tratar. Te apuesto. Después de ese encuentro inicial, hicimos un buen progreso a través de los túneles, cosechando una cosecha decente de experiencia y biomasa a medida que los demonios de nivel 4 y 5 más convencionales tropezaban en nuestro camino con regularidad. La mayoría de las batallas fueron cortas y agudas, con Crinis, Timmy, Invidia y yo turnándonos para participar en la lucha, repartiendo las recompensas entre los 4. En un momento, Protectant y su grupo entraron en acción cuando un segundo monstruo se lanzó a una pelea cuando yo ya estaba comprometido con otro objetivo. Su mayor disposición a estar activo asomaba la cabeza nuevamente. En general, nuestro viaje a través de los sofocantes túneles fue bastante rentable y quedé más que satisfecho con el resultado final. No está mal, no está nada mal, transmití en general mientras examinaba mi ventana de estado. Una reserva significativa de biomasa para gastar y algunos niveles escondidos bajo el cinturón también. No puedo decir que estoy triste por el botín en general. Sin duda, un saludable retorno por el tiempo invertido. Desde que subimos al nivel 6, este ha sido definitivamente el coto de caza más rico con el que nos hemos topado. Tengo que agradecer Al por mostrarnos este lugar cuando comenzamos a salir. Este ha sido un viaje bastante gratificante. Gracias por ser nuestro guía, Al. No ha sido ningún problema, los ojos brillan de placer, los nuevos conocimientos que he adquirido han sido una amplia compensación. Me desplomo, este tipo no está feliz de hacer solo una o dos preguntas, siempre trata de profundizar lo más posible en un tema. Por otro lado, he podido responder al insaciable apetito de conocimiento de al mismo tiempo que eduqué a la cría en una serie de temas al mismo tiempo. Es posible que Brilliant no esté tan orientada a los detalles como el demonio, pero sin duda siente curiosidad por una amplia gama de ideas y escucha con una mente aguda mientras hago todo lo posible para satisfacer a Al. Bueno, espero que cualquier desastre que haya estallado en la ciudad se haya calmado un poco ahora. Creo que hemos estado aquí abajo por alrededor de un día. Esa es mi esperanza también. Irritado. Espero que las diversas facciones se hayan calmado hasta el punto de que mi regreso no vuelva a alterar el equilibrio. Estoy un poco más preocupado por mi recepción que por la de Al, considerando que esencialmente puede desaparecer en cualquier momento que quiera. Al ver cómo se las arregló para vivir en Rocklu durante tanto tiempo, a pesar de ser una persona non grata, sospecho que incluso puede esconderse de las miradas indiscretas del propio Grocus. Regresaremos a la ciudad, todos, informo a mi equipo, mantengan los ojos abiertos por si surge algún problema, especialmente a medida que nos acercamos al pilar. No quiero que nadie nos tire ladrillos, metafóricamente hablando. Usando el mapa de túneles, no es difícil navegar por el sinuoso laberinto de túneles angostos que conforman esta sección de Dungeon y en poco tiempo regresamos a donde entramos por primera vez. Maestría. La advertencia de Crinis llega aproximadamente al mismo tiempo que yo mismo los veo, doblando una esquina a unos 100 metros del túnel frente a nosotros. Inmediatamente hay algo en la situación que se siente vagamente familiar. Insecto. ¿Cómo te atreves a profanar mi presencia de esta manera? El demonio del orgullo en el plomo me grita a través de un puente mental que se entromete bruscamente en mi mente. ¿Hablas en serio? Exijo. No puedes hablar en serio ahora mismo. Un grupo de cobardes Snivelin corriendo por las grietas alrededor de Rocklu a medida que se acerca la gran guerra. Ni siquiera se atrevan a tratar de convencerme de que no son parientes. Me dirijo al resto de mi grupo. No habla en serio, ¿verdad?
¿Cuáles son las probabilidades de que algo así pueda volver a suceder? Hola, Al. Puedes. Ah, y se ha ido. Ojo estúpido. Preparaos para sentir el peso de mi disgusto, cretinos. Los demonios del orgullo realmente están en una liga propia cuando se trata de hablar de una manera que realmente irrita la mente. Es como si tuvieran la nariz en el aire mientras te hablan, pero no es una nariz, sino toda su conciencia. Lleno de una sensación de exasperación, observo cómo el demonio del orgullo conduce a su pequeño equipo en una valiente carga hacia nosotros. Los hechizos ya se están formando en el aire entre los dos grupos. Yo suspiro. Invidia, ¿puedes agarrar a Brilliant? Ella está tratando de escapar de nuevo. Todos los demás, apilémonos. Estoy empezando a aprender que una pelea entre grupos de monstruos de nivel 6 tiende a ser bastante corta y aguda, especialmente porque la mayoría de los demonios que encontramos no están hechos para resistir ataques directos y agudos que cargan el daño frontal y cuerpos que no están realmente diseñados para recibir un golpe y seguir llegando. Al menos, no el tipo de golpes que Timmy puede dar. A medida que los dos grupos se acercan, Timmy salta hacia adelante, soportando un aluvión de hechizos que perforan su carne y lo queman, sin quitarle la sonrisa salvaje de la cara. Sin embargo, alimenta la ira ardiente en sus ojos. Con el cuerpo encendido por la electricidad, el gran simio salta hacia adelante, con las alas desplegadas y emite un chillido ensordecedor, congelando la ofensiva demoníaca en seco durante una fracción de segundo. Lo que, naturalmente, es todo lo que necesita para retroceder un enorme brazo y desatar un derechazo directo que lanza al demonio del orgullo directamente al siguiente estrato. No del todo, por supuesto, el demonio todavía está vivo, pero después de volar decenas de metros hacia atrás y estrellarse contra la pared de piedra del túnel, cualquiera estaría peor. Como es natural, Timmy se ha dejado completamente abierto para lograr este gambito de apertura, y si Krinis no lo hubiera anticipado, habría sido triturado en los siguientes segundos, especialmente porque Invidia está ocupada metiendo a la cría en sus fauces interdimensionales. Y no puedo protegerlo en este momento. En la brecha, Krinis camina, o se desliza, o lo que sea. Los tentáculos brotan de las sombras antinaturales que se han formado en el túnel, amenazando con rodear a cualquier demonio sorprendido y cometer sus oscuras obras. Con los demonios ocupados en alejar las extremidades invasoras, Timmy tiene el espacio que necesita para recuperar su postura y levantar las manos, listo para pelear. Que es cuando irrumpo en la escena. Cargo. Capítulo 819. Jugando una vez más. Es reconfortante pensar que aquí, incluso dos estratos desfasados, mis mandíbulas todavía son capaces de hacer el trabajo. Mascarilla de predicción. Con un crujido que reverbera en las paredes, las mandíbulas oscuras de la energía manifiesta se cierran de golpe, causando un daño devastador a los pobres demonios atrapados dentro. Antes de que el demonio lanzador pueda comenzar a tejer un hechizo para curarse o defenderse, los guardaespaldas ya están en acción, apareciendo de la nada para ejecutar su devastadora estrategia de derribo una vez más, sin dejar ninguna oportunidad mientras eliminan a un solo demonio de la ecuación. Sin una línea de frente adecuada para mantener el fuerte, es poco lo que los demonios restantes pueden hacer, demasiado ocupados defendiéndose de la miríada de tentáculos de Krinis para protegerse adecuadamente de Timmy mientras el gran simio avanza, sus poderosos puños casi parecen desaparecer. Mientras desata una combinación abrasadora de golpes que rompen el aire con poderosos rayos de electricidad. Solo así, la pelea ha terminado. Realmente me pregunto si es demasiado fácil. ¿Son estos demonios débiles? ¿Somos fuertes? Al ser de igual nivel, deberían tener ventaja sobre nosotros considerando la brecha entre los estratos. Es posible que hayamos mejorado varias partes de nosotros mismos, pero no podemos esperar emparejarnos con ellos, que están hechos de mejores cosas desde el momento en que se generaron. Supongo que parte de la diferencia puede explicarse por la diferencia en la evolución. Tengo la sensación, viendo a los pequeños mordedores de tobillos hacerlo, que la mayoría de ellos no evolucionan con núcleos completos en cada paso del camino. Su lucha es tan desesperada que es probable que evolucionen en el momento en que sientan que pueden hacerlo, especialmente en los primeros niveles. Aún así, no parece cuadrar. Para resolver mi confusión, recurro a la corona ardiente de toda sabiduría, Al. ¿Soy solo yo, Al, o estamos lidiando con estos grupos de demonios con demasiada facilidad? Después de todo, son de nivel 6. El demonio se tambalea en el aire por un momento y sé que está considerando qué información nos extraerá como recompensa.
Afortunadamente, todavía tengo que recurrir a mi depósito secreto de medios de comunicación de mi vida anterior. Fuera de Tolkien, todavía tengo que detallar cualquier tipo de ficción. Tengo suficiente jugo en el tanque para mantener esto en marcha durante mucho tiempo. Es un error pensar que todos los demonios son creados por igual, me informa el ojo flotante, algunos son más débiles que otros y puede haber varias razones. La edad es un factor importante, que afecta directamente la fuerza de las habilidades y mutaciones de un demonio. Pero en este caso, simplemente creo que te están subestimando. La mayoría de los demonios tienen una mala opinión de los monstruos que aparecen más arriba en el dungeón, generalmente por una buena razón. En su mayor parte, son mucho más fuertes que monstruos como tú. Cuando estos demonios te ven, simplemente no ven una amenaza, lo que los lleva a luchar mal. Háblame de estos pantalones. Durante el resto de nuestro viaje de regreso a las llanuras de Len, explico el concepto de los pantalones al globo ocular gigante en llamas, que se interesa bastante a pesar de no tener piernas. ¿Por qué algunos de estos pantalones serían, sin trasero? Voy a ser honesto contigo, nunca lo descubrí. Todo lo que puedo decirte es que tales cosas existen, o existieron, de hecho. Fascinante. Supongo que sí. Para ser honesto, encuentro que la variedad de demonios en este estrato es mucho más fascinante. He vivido con ellos toda mi vida. Hace mucho tiempo aprendí todo lo que pude de mi especie. No creo que lo sepa todo, pero lo que puedo aprender en este lugar, lo tengo. ¿Eso hace cosquillas mi interés un poco? Entonces, ¿realmente crees que hay demonios que no has conocido? Quiero decir, ¿tipos de demonios? Habría pensado que no habría mucho con lo que no te hayas topado para cuando alcances el nivel 7. No. No me aventuro a los lugares más profundos de la tierra de los demonios. Prefiero quedarme en un lugar apartado como este, en algún lugar donde pueda pasar desapercibido. Discreto. Esto significa que no me he encontrado con los más poderosos y peligrosos de mi especie. ¿Los demonios de nivel 8? Exacto así. Son pocos y distantes entre sí. Incluso el nivel 7 es tan raro que uno debe viajar a lo largo y ancho para ver incluso 100, y estoy seguro de que existen más de 100 variedades. No me sorprendería a juzgar por el gran alcance de los demonios de nivel 6 que he visto. Muy pronto llegamos a la superficie y una vez más nos encontramos hundidos hasta los tobillos en demonios infantiles. Mientras los pequeños mordedores se deslizan hacia un lado, comenzamos la caminata de regreso a la base del pilar que sostiene a Roklu. Cuando la ciudad vuelve a aparecer a la vista, está claro que algo importante está pasando allí. El fuego y el humo que recuerdo de cuando nos fuimos todavía está presente, de hecho, es mucho más fuerte en todo caso. Además, es difícil decirlo desde aquí, pero siento que hay algo diferente en el pilar. Sí, definitivamente lo hay. A medida que continuamos nuestra marcha de regreso a la ciudad, la imagen se vuelve más clara por momentos. Justo encima de la ciudad, flota un enorme disco flotante de energía, muy parecido al que vimos montar al primer demonio del orgullo y su pandilla, pero significativamente más grande. A juzgar por los destellos de luz y el abundante humo, los demonios del disco están ocupados intercambiando hechizos con otros en la ciudad de abajo. Como si eso no fuera suficiente, parece haber enormes hilos anclados a la ciudad desde kilómetros arriba, descendiendo desde la ciudad. Es difícil distinguirlo desde aquí, pero tengo la ligera sospecha de que la colonia está involucrada, probablemente bajando a la ciudad usando este método que han ideado para evitar depender del pilar. Rápido. Están actuando mucho más rápido de lo que esperaba. Poner todo esto junto en tan poco tiempo, no dudo que los anónimos hayan estado ocupados estos últimos días. Capítulo 820. Embarcaciones, esquemas y sueños rotos. Grocus disfrutó de ser un señor de la ciudad por algunas razones muy simples. Primero, significaba que no tenía que soportar que nada se interpusiera entre él y la única cosa que le daba satisfacción en la vida, comer, y segundo, significaba que tenía una ciudad llena de demonios a los que podía obligar a proporcionar la abundante cantidad de biomasa que requería sin tener que mover un dedo. Habían pasado décadas desde que se había molestado en verificar cuánta biomasa había acumulado, habiendo llegado al máximo de sus mutaciones hace mucho tiempo, pero era probable que fueran miles, tal vez incluso decenas de miles, a pesar de que solo comía cosas de un nivel más bajo que él mismo. Las presas de nivel 7 simplemente no se ofrecían en un plato, no aquí.
Había gobernado Roku de esta manera durante siglos, contento de permitir que la ciudad atrasada siguiera siendo una entidad débil y sin interés a la que nadie se molestaría en prestar atención. De esta manera podría continuar festejando sin pausa y satisfacer sus deseos sin preocupaciones, un paraíso para un demonio como él. Sin embargo, las cosas habían comenzado a cambiar en la última década. Primero había sido la llegada de Ayokrix, un poderoso demonio de nivel 7 que huía de algunos problemas de una capa más profunda, deseoso de evitar ser detectado. Como señor de la ciudad, Grokus siempre había actuado con rapidez para deshacerse de los posibles rivales de su trono, pero Ayokrix era escurridizo y astuto. La sucia bola de fuego solo podía ser atrapada por el propio Grokus, lo que requeriría que se moviera, algo que no había tenido que hacer durante al menos varias décadas. También significaría que tenía que dejar de comer. Imperdonable. Antes de que lograra reconciliarse con la posibilidad de tener que cambiar físicamente su volumen, había surgido otro nivel 7, esta vez desde dentro de la ciudad misma. Mongunin se había perdido en una misión de exploración en los túneles y no solo sobrevivió, sino que prosperó bajo la presión, logrando la codiciada evolución al nivel 7 y suficiente poder para amenazar la posición de Grokus. Si el señor se animara y se aventurara en la ciudad, ahora había dos rivales que podrían moverse contra él, no las probabilidades que le gustaban. Así había comenzado el largo enfrentamiento, con Grokus sin querer moverse, Ayokrix sin querer hacer un movimiento y Mongunin buscando fortalecerse devorando el más débil de sus dos obstáculos antes de intentar conquistar la ciudad por sí mismo. Este estado de incertidumbre se cernió sobre la ciudad durante años y contribuyó en gran medida a arruinar el apetito de Grokus antes de que finalmente estuviera dispuesto a intentar romper el punto muerto. Desesperado, había accedido a albergar la iglesia del camino y proporcionar los materiales para sus prácticas de sus propios ciudadanos. Con una fuente constante de experiencia, era solo cuestión de tiempo hasta que se fortaleciera hasta el punto en que ya no necesitara temer a sus rivales y pudiera volver a comer en paz. Pero luego siguieron llegando más problemas. La atención que la iglesia atrajo a su ciudad no fue bienvenida, un señor poderoso y ambicioso se levantó en las cercanías de Orpule y últimamente esa maldita hormiga. Solo pensar en ese insecto irritante fue suficiente para batir el ácido en su estómago. Tenía la esperanza de que presentar al intruso del primer estrato pudiera inclinar un poco el carrito de manzanas, o tal vez incluso llevar a la iglesia a resolver el problema por él. En cambio, el maldito invasor acababa de destruir la mitad de la ciudad y huyó, pero solo después de provocar la ira de Mongunin que duró todo un día. Para colmo, Ayokrix parecía haberse aliado con los recién llegados y había informes constantes de actividad sospechosa en la parte superior del pilar. Sin mencionar la creciente presión de Brixin, el señor de la ciudad vecina. Como te dije antes, no sé nada de las fuerzas secretas enviadas para actuar contra tu ciudad, Brixin. Si tus grupos de asalto han sido destruidos, entonces no es por mi mano. El conjunto de mentes que conectaba su mente con la de su compañero señor, lejos en Orpule, crepitaba con energía indignada. ¿Esperas que crea una palabra que sale de tu boca, Grokus? 2 de mis grupos de incursión han desaparecido, uno de ellos hace menos de una hora, ¿y realmente crees que aceptaré tus negaciones? Insolencia. No toleraré este insulto. Estoy escalando nuestra guerra formal a una de conquista. Una enorme mano se congeló en el acto de meterse comida en la boca mientras procesaba esto y Grokus maldijo internamente. A pesar de la fanfarronada, casi podía detectar la presunción que irradiaba Brixin desde donde estaba sentada. ¿Has estado buscando cualquier excusa para intensificar esta guerra? El enorme demonio retumbó peligrosamente, no me extrañaría que hubieras destruido tus propios grupos de asalto para lograr esto. Brixin no se dejó intimidar. Lejos de eso, este era el conflicto que anhelaba. Yo mismo voy por ti, Grokus. No estoy ni a una hora de distancia. Asegúrate de engordar un poco más antes de que llegue allí. La matriz se apagó y el señor de la ciudad la empujó mientras volvía a introducir biomasa en sus fauces. En su interior, su vasto estómago que ocupaba no solo esta dimensión, sino también otra, rugía de disgusto por la demora. Necesitaría su fuerza muy pronto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se vio obligado a luchar? Se volvió hacia los demonios que le acompañaban. Reúna a la ciudad, exigió, se producirá una invasión completa en una hora. Asegúrate de que Mongunin sepa quién es el verdadero enemigo. Si ese tonto decidiera alborotar de nuevo, entonces todo estaría perdido.
Esta era una mala posición para estar, pero aún no estaba todo perdido. Si las cosas iban bien, incluso podría volverse a su favor. Tendría que llamar al humano, al Irvinting, sacarlo a rastras de su maldita capilla si era necesario. Con la iglesia de su lado, tendría la oportunidad de repeler el ataque de Orpule y, con un poco de suerte, eliminar a uno de sus rivales al mismo tiempo. Si Ayokrix todavía estuviera en la ciudad, ¿también habría podido moverse contra esa amenaza? Señor de la ciudad. Algo está pasando arriba. ¿Qué? No dispuesto a lidiar con más sorpresas, Grocus estiró el cuello humanoide de la parte superior de su cuerpo hacia atrás para poder mirar directamente al pilar hacia el área que conectaba con el mundo de arriba. Era difícil distinguirlo, incluso para sentidos tan afinados como los suyos, pero algo estaba pasando allí arriba. Espera, ¿algo está cayendo? Al principio fue un aguacero constante de tierra suelta, luego rocas, luego cantos rodados que comenzaron a caer, la mayoría de ellos sin tocar la ciudad, pero algunos se estrellaron contra los edificios con un rugido resonante. Luego vinieron las lanzas. Pilares pulidos de acero reluciente, las 4 lanzas cayeron desde arriba como martillazos de un dios enojado, aplastando todo lo que aterrizaron y penetrando profundamente en la placa de piedra en la que residía Roklu. Parpadeando desconcertado, Grocus miró cómo 4 cuerdas separadas, cada una de 1 metro de grosor, se enrollaban y tensaban gradualmente, conectando la placa al techo en 4 lugares nuevos. El ácido en su estómago se agitó desagradablemente. Fin del capítulo 820.